En este trabajo realizamos un análisis de la participación institucionalizada en el Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay. Este es un trabajo que, si bien estoy presentando yo, mi nombre es Marcela Schenk, fue realizado en conjunto con Víctor Rivero. De hecho, esta presentación es una selección de un trabajo más extenso que realizamos junto con Víctor. Y aquí les vamos a presentar entonces parte de esa investigación. Primero hablar un poco del contexto en el que nos estamos centrando. Tenemos que hablar entonces que entre los años 2007 y 2008 se produce una reforma del sistema sanitario en nuestro país con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que institucionaliza la participación social, incluyendo la representación de usuarios, usuarias y trabajadores no médicos en distintas organizaciones del sistema. Esto forma parte de un cambio integral del sistema que profundiza la noción de salud como derecho. Podemos decir entonces que la gran modificación que introduce el Sistema Nacional Integrado de Salud en torno a la participación es la inclusión de representantes de usuarios, de usuarias y de trabajadores y trabajadoras no médicos en diferentes organizaciones del sistema, lo que está en sintonía con modelos teóricos como el de la gobernanza en políticas públicas, entre otros. Bueno, para describir entonces este proceso vamos a hacer un análisis en donde en función del tiempo concretamente nos vamos a centrar más en una descripción de los mecanismos, pero también vamos a hablar un poco de la agenda de los actores y de las posibilidades de concreción de la misma e incluso el tipo de mecanismos de participación que se establecen. Así, el artículo 3 de la Ley 18.211, que es la que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, establece que la participación social de usuarios y trabajadores está entre los principios rectores del sistema y dice que justamente uno de los principios del SNIS es el fomentar la participación activa de trabajadores y usuarios y usuarias. Entonces, para esto se crean 3 espacios privilegiados que dan lugar a la participación social. La representación social en la Junta Nacional de Salud, o JUNASA, la representación social en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, y la representación en los consejos consultivos y asesores de prestadores. En este caso, en este trabajo, nos vamos a centrar en los primeros 2, en JUNASA y en ACE, por la importancia que revisten en el sistema, pero también por el tipo de características que tiene la participación y el tipo de decisión que se toma en estos organismos. En cuanto a la JUNASA, primero comentar que es el organismo que se encarga de administrar el seguro creado por la norma, ¿no?, que es el Fondo Nacional de Salud, y que además vela por la observación de los principios rectores y objetivos del SNIS. La Junta está conformada como un organismo desconcentrado que depende del Ministerio de Salud Pública y se integra por 7 miembros, 4 de los cuales responden al Poder Ejecutivo, y 3 actores por fuera de la órbita estatal: un representante de los prestadores que integran el SNIS, un representante de trabajadores de los prestadores que integran el SNIS y un representante de usuarios y usuarias del sistema. La JUNASA controla la calidad de los servicios que prestan las instituciones de asistencia médica que forman parte del sistema, y en este sentido los controles habituales que hace el Ministerio de Salud Pública se expresan en una serie de contratos que firman con la JUNASA los prestadores integrantes del SNIS. Los pagos entonces se efectivizan mediando controles de calidad de atención de los prestadores, por lo que el dinero que se recauda mediante el FONASA se paga a los prestadores cuando estos cumplen los compromisos de gestión a los que se comprometen mediante contrato con la JUNASA. A su vez, además acorde con el desarrollo del segundo y el tercer nivel de gobierno, se plantea el funcionamiento no solo a nivel central, sino que se establecen mecanismos de descentralización. En cuanto a ACE, se trata del principal prestador estatal de atención integral a la salud. Tiene una red de servicios que abarca todo el territorio del país. Y en su directorio, entre sus miembros, hay 3 que pertenecen al Estado y otros 2 representan, uno a trabajadores de ACE y otro a usuarios y usuarias. Bueno, como se visualizó en el apartado anterior, en cuanto a los actores sociales que participan del sistema, los principales son los usuarios y usuarias y trabajadores.
En referencia a usuarios, si bien históricamente en Uruguay existen movimientos que los nuclean, estos movimientos se dedicaban prácticamente en exclusividad a denuncias de mala praxis, no tenían un carácter unificado, estaban dispersos entre los prestadores y en este sentido la reforma que establece la creación del SNIS también crea a los usuarios como actor colectivo. Esto representa un desafío a la hora de considerar un nuevo actor en la definición de la política. Así vemos que en el transcurso y asentamiento del SNIS se configuran diferentes asociaciones relevantes que nuclean a usuarios del sistema, como el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, el Espacio Participativo de Usuarios de la Salud y la Asociación de Usuarios de Servicios de Salud. En cuanto a los trabajadores, el punto de partida fue muy distinto porque históricamente el sindicalismo tiene un papel muy relevante en nuestro país, mostrando altos niveles de organización. En este sentido, entonces, los sindicatos de trabajadores no médicos que participan activamente en la representación social que estableció el SNIS pertenecen al CNT, que es la central única sindical del Uruguay y tiene más de 400.000 trabajadores y trabajadoras afiliados. O sea, prácticamente la totalidad de los sindicatos del país están representados en esa central. De hecho, el decreto que regula la elección de los representantes sociales en el directorio de ACE y en la JUNASA menciona al PIT-CNT a título expreso como la organización representativa de los trabajadores. En cuanto a la agenda, si bien como ya fue señalado, los actores sociales son heterogéneos, también son diversas sus características particulares, como la organización, la trayectoria, etc. En 2017, cuando se cumplieron 10 años de la reforma del sistema, se conformó un Frente Social de la Salud que acordó una propuesta para el sector. Ahí confluyeron justamente diferentes actores en un documento que manifestó que la reforma tenía que defenderse y profundizarse porque marcaba un avance importante en el plano de los derechos y de la redistribución y proponía distintas propuestas con diferentes grados de abstracción. Algunas de estas propuestas implicaban cambios presupuestales, como por ejemplo recursos adicionales, habían otros cambios que requerían modificaciones legales, otros que implicaban cambios administrativos o político-institucionales. Se identificaban entonces tres grandes áreas en las que había que avanzar: los aspectos sociosanitarios, los aspectos económicos y financieros y los aspectos de participación y gestión. En cuanto a las características de la representación, uno de los nudos críticos que ha habido en este tema fue la elección de los representantes y de las representantes. Bueno, como hacía referencia hace unos minutos, en el decreto reglamentario donde se establece la elección de los representantes sociales, no se especifican mecanismos ni controles de elección dentro de los organismos y se deja a título expreso que la representación de trabajadores y trabajadoras queda en manos del PIT-CNT. Y en el caso de usuarios y usuarias queda abierta a organizaciones representativas a nivel nacional que tengan personería jurídica. Eso en la práctica generó procesos bien diferentes dentro de los colectivos de usuarios, usuarias y trabajadoras, donde además en el caso de los primeros no había la misma experiencia, trayectoria o estructura que sí se ve en los segundos. Entonces los mecanismos de representatividad fueron diferentes y esto ha sido nudo de críticas. Por otra parte, en cuanto a la toma de decisiones, cabe recordar que, tanto en ACE como en JUNASA, las mayorías no están del lado de los actores sociales, lo que puede representar un posible escollo a la hora de concretar agenda, ¿no? Dado que la toma de decisiones es por votación y no suele pensarse esto como un consenso. Y por otra parte, la propia existencia de la representación social ya está en sí misma marcando un potencial importante a la hora de generar deliberación respecto a distintos temas y también de generar transparencia. Por ello, y ya llegando al final, deberíamos preguntarnos no solo cuáles han sido los logros de la participación institucionalizada en el Sistema Nacional de Salud en Uruguay, sino ver a la propia participación como un logro en este sentido, asociado con lo último que planteaba en la diapositiva anterior, ¿no? Estamos hablando, sí, de minorías, si pensamos en
las representaciones que hay de usuarios, usuarias y trabajadoras, tanto en la JUNASA como en ACE, pero, sin embargo, se observa que los representantes y las representantes sociales han influido sobre la agenda del sistema de salud, han puesto sobre la mesa discusiones de gran relevancia en temas clave que se vinculan a la calidad de atención, a la distribución de recursos y a la capacitación del personal de las instituciones de salud. También queda un poco la pregunta planteada de cuáles serán de aquí en más los desafíos para la agenda de la participación social, también teniendo en cuenta que existe un cambio en la conducción de gobierno. Y si bien esta es una política de Estado, hay que recordar que fue adoptada o promovida en el marco de un gobierno con una orientación ideológica distinta, ¿no? Fue procesada durante los gobiernos del partido Frente Amplio, asociado con la izquierda política en nuestro país. Actualmente la situación es distinta, entonces habrá que ver concretamente qué es lo que ocurre ahora con la agenda de los actores sociales dentro de estos organismos, teniendo en cuenta todos los mecanismos más estructurales en cuanto a la participación y a la capacidad de incidencia que mencionábamos anteriormente. Sin duda que esta pregunta va más allá de la investigación que realizamos en este trabajo y debería guiar nueva investigación sobre la participación institucionalizada en el sistema de salud en el futuro. Muchas gracias.